Entonces el tema que nos ocupa la sesión de hoy es el problema de la distribución de la tierra eh, hacia la reforma agraria. Le puse ese subtítulo y vamos a empezar con el modelo de distribución de la tierra de Platón que aparece en las leyes, en el diálogo Las Leyes. Es un diálogo extenso de Platón y que siempre recomiendo a todos que lean, porque en realidad de esa época a hoy los regímenes normativos de los estados no han cambiado mucho, se parecen bastante a lo que se deja expuesto en las leyes de Platón. Bueno, entonces allí sobre el tema de la reforma hace 2500 años, les aclaro, ¿no? Entonces el tema, bueno, alcanzamos a ver de manera general el problema de la inconmensurabilidad de los predios en una reforma agraria, que es casi que imposible de resolver, en tanto que los predios no pueden ser iguales, sino que pueden ser similares o aproximadamente equivalentes, en tanto que las propiedades inherentes de un predio no son equivalentes a las propiedades inherentes de otro predio. E incluso el área, por el problema de los inconmensurables, incluso de los números inconmensurables que ya más o menos les he venido comentando, tampoco es posible tener áreas iguales. Si ustedes ven o recuerdan sus clases de geografía, si no es que en sus colegios las siguieron dictando, las proyecciones cartográficas que convierten la esfericidad de la Tierra en un plano, esas proyecciones cartográficas en realidad deforman el área real. No es que reflejen de manera fiel el área de la esfera, la superficie esférica de la Tierra. Bueno, en todo caso, hay un problema de áreas donde efectivamente uno tiene que reconocer que son apenas aproximaciones que se miden en el plano. Las áreas no se miden como una suerte de 3D, de relieve, ¿no? Sino que es una proyección en el plano, allí se calcula el área. Lo que nosotros llamamos el área efectiva real no existe, ¿no? Para mí debería existir una medición del área efectiva real, ¿no? con todas las deformaciones, ¿no? Pero no se hace. Por el problema de la fertilidad del suelo, la fertilidad del suelo es diferencial o infinitamente diferencial, o sea, los predios en fertilidad o en capacidad productiva no son iguales, ¿no? Son apenas similares por todas las variables inherentes que hay allí que hacen que sea muy difícil encontrar un predio igual a otro, etc. Pero bueno, aparte de eso, hay uno que es un imposible, que es la localización. La localización equitativa o una distribución equitativa absoluta no existe, porque los predios usted no los puede simultáneamente poner todos alrededor de una ciudad o de un centro de consumo, sino que tiene que distribuirlos. Recuerden que pues, los predios no se pueden solapar, sino que están distribuidos en el plano y excluyen a otros predios. ¿Bien? Entonces la distribución es un imposible físico. En cualquier intento de distribución igualitaria, la localización o equitativa a un centro no es posible. Tiene que hacerse de otra manera. Entonces tenemos pues tres grandes problemas. El área, que no son iguales, sino que son similares. La capacidad productiva, que tampoco puede ser igual, sino solo aproximaciones. Y la localización, que efectivamente sí es un gran imposible, porque no se pueden poner a distancias equidistantes. Entonces, esos asuntos, pues es lo que permiten definir el problema de la inconmensurabilidad de los predios en Platón y que obviamente afecta a cualquier reforma agraria. Son insolubles de una reforma agraria. Entonces, tenemos que contar con eso y tratar de enfrentar un modelo resolutivo. El modelo resolutivo que nos propone, ya les expliqué a ustedes en la clase anterior, de manera muy geométrica, les expliqué esto, es el que tienen en la presentación. Yo rápidamente les voy a decir que un hogar en realidad no tiene una vida rural en específico, sino que su vida es de interacción urbano-regional o urbano-rural, ya les había explicado. Un hogar tiene acceso a 4 predios, recuérdenlo, 2 predios en la zona rural y 2 predios en la zona urbana, un hogar, ¿no? Y los 2 predios en la zona rural, recuerden que se distribuyen de tal manera que uno queda en la periferia y el otro queda muy cerca a la ciudad, y luego se vienen distribuyendo de tal manera que se acercan a un eje central de distribución de la zona rural. Y en la zona urbana lo mismo, uno se pone en la periferia urbana, otro se pone cerca del centro o del ágora, y se van distribuyendo de tal manera que se aproximan a un centro de distribución o a un eje de distribución de la zona urbana. ¿Bien?
Esa es la explicación del modelo de Platón. Y no podemos olvidar un asunto que en la reforma agraria siempre se deja de lado, y es que la reforma rural o agraria no puede excluir al campesinado de los problemas urbanos. En este modelo los incluye. Es decir, los campesinos deben tener acceso a la ciudad porque en la ciudad se toman decisiones estratégicas que los afectan a ellos. Entonces, esta manera de distribuir el suelo agrícola y el suelo urbano bueno, insta o más o menos le garantiza a los ciudadanos. Aquí tengo que remarcar que en esa época existían esclavos, ya les había dicho, etcétera. Las mujeres no podían tener propiedad ni herencia, etcétera, con algunas excepciones. Pero suponiendo que existan ciudadanos con igualdad de derechos para todos, pues efectivamente es importantísimo que no solamente estén vinculados a la vida rural, a la actividad agrícola, sino que también estén vinculados a la actividad de la polis, o sea, la actividad política. Recuerden que la política es el arte de administrar la ciudad, incluso etimológicamente, bueno, o la ciudad-estado. Etimológicamente, polis quiere decir ciudad, y política, la partícula ica, quiere decir el arte de hacer algo. Bueno, entonces, esa me parece que es de las mejores concepciones de una reforma agraria porque incluye las actividades urbanas y sus decisiones políticas que afectan al campesinado, y me parece que así debería ser una reforma. No puede separarse lo rural de lo urbano. Bueno, vamos a ver algunos detalles que aquí aparecen más o menos resumidos en la diapositiva. Y que yo les quiero resumir porque esto debe quedar muy preciso. Bueno, primero, la reforma debe plantearse a escala de ciudad-estado. La solución al problema de la localización y la fertilidad es una solución que, recuerden que, y obviamente del área, ¿no? Recuerden que es un asunto que tiene sus problemas de medición. El ciudadano o su familia debe tener propiedades en la ciudad y el campo, pues debe ser parte activa del debate político. Las áreas de los lotes a distribuir pueden tener áreas diferentes, esto es muy clave, porque aquí lo importante es igualar la capacidad productiva del suelo, no igualar las áreas, ¿bien? Es lo importante. Bueno, cada familia griega tiene 2 lotes urbanos, 2 lotes rurales. Por tanto, una familia, como aparece en la gráfica, una familia A tendrá los lotes 1, 2, 3, 4, y la familia B tendrá los lotes 5, 6, 7, 8 que aparecen en la figura. Las reformas agraria y urbana serían inseparables. Bueno, ahora, yendo más allá, la reforma de la propiedad de la tierra en general, urbana y rural, ha sido un problema irresoluble, pues no solo en términos políticos, es decir, hay una pugna o hay un conflicto entre distintas clases por el acceso a la tierra, e incluso dentro de una propia clase social se configuran conflictos por el acceso a recursos, entre esos de la tierra. Entonces, hasta ahora ha sido un problema irresoluble, un asunto difícil de dejar saldado sin conflictos, sino que también hay problemas de carácter técnico-científicos, por decirlo de manera muy resumida, porque ya saben, ya les he dicho, propiedades del suelo no son iguales matemáticamente a otras, ¿no? Ahí pongo unos ejemplos respecto a las topografías. Por ejemplo, las topografías diferentes son un asunto irreductible, insuperable, a no ser que hagamos grandes esfuerzos de modificación de la geomorfología de la tierra o del suelo, o por ejemplo construir terrazas agrícolas al estilo del comunismo incaico del siglo XV, sobre todo, 14, 15, si no estoy mal, donde las terrazas en realidad lo que hacen es volver plano el suelo, o sea, topografías muy agrestes, pues las convierten en terrazas, ¿no? Pero sí, eso implica introducir una enorme energía de trabajo humano para poderlas construir, pero podría ser una solución que se aproxima a homogeneizar las topografías, no habría otra manera de hacerlo. Ya les había dicho que las localizaciones eran un imposible físico. Y los climas. Los climas,
en parte localización absorbe el asunto del clima. El clima no se puede distribuir igualitariamente. O sea, hay unos climas pues más cálidos, menos húmedos, más templados, más fríos, etcétera. Recuerden que el clima siempre es temperatura ambiental, temperatura media, más humedad. Este es el clima. El clima no, el clima ustedes siempre tienen que, eso lo vemos en geografía, pero ustedes creo que les quitaron la geografía hace muchos años y no pasó nada. El tema fundamental aquí es que el clima debe resumir en un periodo de años la temperatura promedio más o menos del aire a 1.5 metros de altura. Esa temperatura ambiental se resume a lo largo de series de 10, 15, 20 años, pueden ser menos, pero eso no está estandarizado en todo el mundo tampoco. Y la medición de la humedad, ¿no? Que es la cantidad de microgotas que hay en el ambiente, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, el clima requiere tener temperatura y humedad siempre. Entonces, por eso decimos cálido, seco, húmedo, templado, húmedo, o decimos frío, súper húmedo. Siempre asociamos temperatura y humedad. Bueno. Entonces, los climas no se pueden distribuir homogéneamente. No es que exista un clima homogéneo en una región, no, sino que siempre se van diferenciando. Por el comportamiento de la atmósfera también, eso afecta, la luminosidad se afecta mucho por el cubrimiento de nubes de la atmósfera, eso es una afectación directa que es muy propia de nuestros climas tropicales. Esa distribución de la luz solar es muy compleja e impredecible, no es homogénea, etcétera. No es como ir a cultivar en Extremadura, España, o ir a cultivar al norte de Francia, ni nada. Aquí usted está así, mirando un cultivo y voltea a mirar y de una vez las nubes dejan de irradiar luz solar, ¿no? Y luego vuelve y hace así y otra vez se despeja el cielo, ¿no? Estos climas tan inestables, altamente perturbados, etcétera, pues son propios de nuestras regiones. Bueno, entonces los climas no se pueden repartir equitativamente, por decirlo así. Entonces es otro problema que tenemos muy serio y que no podemos resolver en sus naturalezas, en sus propiedades intrínsecas. No sabemos cómo resolverlo, o sea, estamos expuestos a ellos. Bueno, y quizás, bueno, este modelo de reforma agraria que nos propuso Platón es quizás el más completo o el más integral desde el punto de vista científico y de la justicia que se haya concebido. No se ha visto otro. Nosotros tienen pues reparos de todo tipo, pero este en particular, a pesar de las limitaciones que les acabo de comentar, me parece que tiene todavía toda la vigencia del mundo y debe considerarse con mucha seriedad y como un objetivo incluso a perseguir políticamente, ¿no? E incluso los que no hacen política, o sea, los anarquistas, también tienen en cuenta este modelo de distribución de la tierra de Platón, ¿no? O sea, todos los factores o todos los modelos de gestión del poder, desde los políticos hasta los no políticos, más o menos les gusta este tipo de distribución de la tierra, sobre todo porque es equitativo, es igualitario. Entonces, a todas las facciones los convence, ¿no? A todas las clases sociales les parece, en principio les parece que convence. Bueno, pero como ya les dije, los conflictos no cesan, nadie ha podido garantizar una distribución equitativa y que deje contentos a todos. Obviamente, la tendencia generalizada es a concentrar el suelo. Recuerden que regímenes agrarios antiguos, cada 40 años o cada 50 años, repartían de nuevo la tierra. Por ejemplo, entre los israelíes, por favor acá, entre los israelíes, cada 40 o 50 años se volvía a redistribuir la tierra. Pero me hablo del periodo antiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay personas más listas, más autorreguladas, con mayor capacidad de emprender un plan, etcétera, y siempre terminan o con mayor fuerza, ¿no? Con mayor capacidad de ejercer la fuerza incluso, de cometer crímenes, de intimidaciones. Recuerden, yo ya les había comentado unas clases atrás, el origen de las diferencias de dominio, el origen de las relaciones entre personas dominadas o dominantes, o entre gobernados y gobernados, es el temor a la muerte, al parecer.
el hecho de que yo me considere débil frente al otro porque me puede matar. Ese es el origen, parece ser que ese es el origen de estas relaciones de dominio. El que no teme a la muerte no lo puede convertir en gobernado de nadie. No puede ser dominado por nadie porque no le teme al poder superior, a un poder superior. Entonces, claro, pero, entonces, a ver, hay personas que siempre matonearon, intimidaron o amenazaron o violentaron a sus vecinos y se impusieron sobre los demás. Bueno, entonces, había una, ley, una especie de ley judaica, ¿no? Que hacía distribuciones cada 40 o 50 años de la tierra de nuevo, ¿no? Como, bueno, ustedes ya acumularon bastante, ahora vamos a repartir esto otra vez. Los chinos en el año primero, sí, o a finales del primero antes de Cristo, no recuerdo, pero ahí en ese margen, muy cerca del año cero de nuestra era, ellos también hacían redistribuciones. En esa época hubo una redistribución enorme, brutal en China de una que obviamente le significó al emperador la salida. Creo que fue destituido o asesinado o lo sacaron del poder. Es decir, siempre se han presentado este tipo de fenómenos a lo largo de la historia, no es algo nuevo, sino que cuando uno revisa la literatura, lo que hay es levantamientos de campesinos o de campesinos y nobleza pobre, nobleza empobrecida, que eso también existe, que se toman el poder y vuelven y distribuyen la tierra entre los campesinos. Y de nuevo comienza un ciclo de acumulación, ¿no? Los más listos, los más imponentes, los que ejercen la fuerza, bla, 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 pues ya les expliqué, vuelven y concentran tierra de nuevo, ¿no? Es un fenómeno que se repite. Yo tengo un libro, el que quiera leerlo, que escribí hace como 20 años, que se llama es una introducción a los sistemas fiscales de la tierra de regímenes antiguos, que lo que está disponible, y ya aquí cuento todas estas historias de cómo en imperios antiguos se distribuyó la tierra. Bueno, incluso en Grecia. En Grecia, los griegos cuando colonizaban una tierra obviamente por la fuerza, eso no era una compraventa, sino que la colonizaban por la fuerza, hacían el esfuerzo de distribuir los lotes de manera igualitaria y por sorteo. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos en el libro, los que quieran mirarlo. Y los que quieren ver la historia de las luchas del campesinado, aquí ya me toca ponerme en ese plan porque es que ya no hay más oportunidad de seguir. El libro de Víctor Alba, Historia del Campesinado, que es una historia a escala global de las comunidades campesinas en el mundo. Él se remonta al campesinado egipcio y llega hasta el campesinado actual. Entonces se llama La Historia del Campesinado, el autor es Víctor Alba. También les recomiendo ese libro para los que quieran enterarse, porque es muy difícil encontrar estas historias. Es otra cosa bien curiosa que hemos encontrado en la literatura. La gente no se ocupa de hacer historia del campesinado, en general, no se estudia. Los invito entonces a que una historia, una enciclopedia, por ejemplo, de la historia del campesinado no existe, ¿no? Una publicación serial, ¿no? de varios tomos de historia, eso no existe. Y eso en parte explica el desconocimiento, el grado de marginación, incluso a nivel epistemológico o científico que tiene el campesinado históricamente. Eso ha sido persistente. Bien, bueno, como ustedes ya saben, hasta ahorita se reconoció el estatus constitucional del campesinado. Recuerda que antes no existía en la Constitución esa idea, que qué es eso de un campesino, ¿no? Bueno, hasta ahorita se reconoció y ahí va un poco por esa línea mi explicación, ¿no? No se entiende, no se quiere comprender, no se acepta de ninguna manera ese fenómeno que es el campesinado, ¿no? Entonces, obviamente, no hay científicos o académicos que se ocupen de ese asunto, son muy escasos. Bueno, entonces, ahora viene en la página 42, por favor pasan a ella, vamos a tratar de hablar sobre por qué persiste, bueno, el campesinado mismo, por qué a pesar de todo lo que les he contado, pobrezas, tragedias, etcétera, dificultades de todo tipo, umbral de fatigas, clima, bueno, topografías agrestes, guerras que tienen que resistir por sí mismos, todas las vejaciones de los imperios recaen sobre ellos, ¿no? Recuerden que cualquier invasión, los primeros que caen son ellos, los afectados son, ¿a quiénes queman las fincas o los graneros? Pues a los campesinos, le queman los animales a los campesinos.
Entonces, en las guerras ellos son los primeros afectados, etcétera. Bueno. Entonces, ¿por qué persisten? Bueno, una de las explicaciones más importantes aquí es que la mano de obra familiar campesina, pues, sobre todo en los últimos siglos, lo que hemos pues, verificado es que no se costea con moneda, no se paga salario, no es mano de obra salarial, sino que es una mano de obra que se agrega, es un servicio, un esfuerzo que hace la familia y que no se paga en dinero, se paga de otra manera, en especies, en comida, etcétera, pero no sé, o una parte de esa mano de obra familiar, solo una parte de la que se paga. Entonces, eso hace que el sistema económico en la unidad productiva sea muy resiliente al impacto de los precios, del dinero en general, ¿no? Entonces, porque allí los costeos monetarios son de bajo nivel, ¿no? No es necesario ustedes pagar, que paguen. Entonces, eso es una razón por qué persiste, ¿no? Esas unidades productivas campesinas. La otra, que hay una parte de la producción que se destina a autoconsumo. No se va, no, o sea, una parte de los alimentos son de la canasta de autoconsumo. Entonces no se necesita ir a comprar alimentos, sino que la finca, una parte, ¿no? Casi siempre bueno, hay casos en que casi toda la canasta de alimentos se consigue o se intercambia con los vecinos. Entonces, eso le da también una capacidad de aguante o de resiliencia muy alta al campesinado ante la demanda de alimentos. El hecho de producir sus propios alimentos en una parte. Otra parte de los alimentos, ustedes ya lo han visto, se va a las ciudades, ¿no? A surtir o a proveer las ciudades y a costos muy bajos, por supuesto, ¿no? Lo que efectivamente es ventajoso para las élites sociales. Tener producción alimentaria barata en una ciudad es ventajoso para las élites sociales en general, ¿no? Entonces miren el círculo virtuoso. Yo estoy interesado como parte de las élites sociales en que el campesinado siga produciendo en esas condiciones, o sea, al límite de la pobreza y por lo cual deja precios muy baratos en la ciudad porque yo me puedo alimentar. Es un círculo vicioso muy complejo que se repite a lo largo de los siglos, ¿no? El campesinado es necesario, pero tengo que dejarlo en situación casi que de pobreza o de vulnerabilidad social o de vulnerabilidad material casi que extrema, porque es la única manera de garantizar que esos precios sigan baratos en la ciudad. ¿Ven? Es una forma muy calculada de tener al campesino en la raya para que no incremente sus precios o no valorice sus precios o no valorice su fuerza de trabajo y no pida, y en ciertos momentos no pida unos precios, unos justiprecios o justos precios en el mercado. Nada de eso es posible, ¿no? Ya hemos visto más o menos un poco las estructuras económicas y físicas que hay detrás de este asunto, pero el tema es que si un campesino tiene necesidad de intercambiar un bien perecedero ya en la plaza de mercado de Río Blanco del Líbano, no tiene margen de negociación de precio. Tiene que vender a lo que el intermediario le imponga. ¿Me hago entender? Es una obviedad. Pero eso no es gratuito, no es que él llegó allí por espontaneidad de las relaciones de los agentes económicos, no, es que eso está diseñado de esa manera, para que él llegue en estado de fragilidad y no pueda negociar el precio de ningún producto perecedero. E incluso los que son productos de mayor vida útil, incluso tienen ese problema, sobre todo por el almacenaje. Un campesino se trae una tonelada de panela en cuadro, ¿qué hace con esa panela? O sea, ¿qué hace? Pues tiene que venderla. Podría llevársela, pero los costos de los fletes son enormes. El bodegaje es un problema también para él. Entonces, las circunstancias en las que él está, recuerden por qué Platón siempre sugería tener lote urbano. ¿Sí lo recuerdan? Pues él le toca vender a bajo presión y no tiene margen de negociación de precio. Bueno, todas esas cosas que ya les he venido comentando. Bien, vive en la línea de pobreza, el campesino vive en la línea, o cerca a la línea de pobreza,
pero aún así viviendo en esas condiciones de pobreza o miserables, aún así puede reproducir su fuerza laboral y tener hijos. Como decía antiguamente, o sea, como se decía antiguamente entre los marxistas, ¿no? En realidad, lo que más le interesa al capitalista del obrero o del campesino, lo que más le interesa es su fuerza de trabajo y su fuerza reproductiva. O sea, la fuerza de reproducirse para tener hijos. Eso es lo que más le interesa. Porque cada hijo adicional, o sea, porque cada población de una nueva generación, pues es mano de obra barata o mano de obra a la cual yo le puedo extraer plusvalía. O sencillamente la puedo someter al trabajo prácticamente sin salario, ¿no? Entonces, ¿qué sí puede hacer? Pues subsistir, trabajar con su fuerza de trabajo que está al límite de la reproducción biológica, digámoslo así, se produce físicamente, reproduce sus fuerzas productivas, pero también reproduce su prole, produce hijos e hijas, ¿no? Eso es lo que más les interesa a los capitalistas. Y que por supuesto no les cuesta muy poco, no les cuesta nada, ¿no? Porque por sí mismo es una actividad que ellos hacen en sus núcleos familiares, ¿no? Tiene el hábito de trabajar cerca del umbral de fatiga. Aquí es fatiga. El umbral de fatiga para compensar las pérdidas. Esto aquí es muy importante. Si el campesino tiene un precio de venta muy malo, muy bajo, recuerden lo que vimos en la renta diferencial del suelo, si pasa eso, entonces obviamente la única forma que él tiene, la única vía que él tiene para compensar esa pérdida de costos, adivine qué es. Trabajar más horas, exacto, e implicar a más hijos en el trabajo y subirle las horas de trabajo a los hijos y tener más hijos también para poder incrementar el volumen de trabajo incorporado en la finca o la cantidad de trabajo. ¿Ven? Entonces, trabajan el umbral de fatiga. La mayoría de sus miembros trabajan en el umbral de fatiga, un asunto que les deteriora la salud, los inmunodeprime, les acorta la vida, los deja vulnerables ante enfermedades, bla, bla, bla. Bueno, pero también tiene que aumentar el número de horas y tiene que implicar a sus hijos en ello. Bueno, entonces, así compensa las pérdidas. Pues obviamente esa es otra razón que explica por qué el campesinado sigue persistiendo, ¿no? Son realidades económicas internas que él desarrolla, él decide para poder seguir trabajando en sus predios. Bueno, otra razón, que ya viene en proceso de pérdida, ¿no? Hay redes de apoyo vecinal. Entonces, que hacen posible trueques, por ejemplo, convites, juntas de trabajo, mingas, intercambio de mano de obra, que esto es muy importante. Yo un día trabajo en la finca del vecino, el vecino otro día me manda un trabajador y trabaja en mi finca, intercambio de mano de obra. Entonces esos apoyos vecinales son muy importantes y hace también llevadera la vida en el campo, a pesar de todas estas tragedias que les he venido comentando. Bueno, otra cosa es que el campesino tiene una mentalidad en general conservadora y sumisa, porque los poderes estatales lo han constituido así, no es una casualidad, ¿no? El campesino debe producir bajo todas estas condiciones tan difíciles, tan adversas. Obviamente se trata de una población que se ha llevado a la condición casi que de inferiorización, ¿no? De subhumano, se le ha subhumanizado, digámoslo así. Entonces, él es una persona en general, no quiero decir que sumisa y muy conservadora, porque teme, ¿no? Teme que un nuevo ajuste en el marco institucional lo siga perjudicando, ¿no? Teme que una nueva fuerza, una fuerza desconocida lo perjudique más de lo que ya está afectado. O sea, por eso los cambios tecnológicos en ellos son tan difíciles. Por eso, porque los riesgos económicos que ellos ya corren son enormes. Y si uno va como ingeniero y les propone cambios tecnológicos que son altamente riesgosos, pues obvio que lo van a rechazar a uno.
Ya de por sí están asumiendo un montón de riesgos. Entonces los cambios tecnológicos en ellos no son bien vistos. Es capaz de resistir notablemente. Esto sí es muy clave y es histórico en el campesinado y yo les he insistido mucho en eso. Resiste de forma extraordinaria cuando amenazan su propiedad o su posesión. Allí creo que la sumisión que él tiene cambia radicalmente a otro lado, ¿no? O sea, cuando está amenazada su casa y su cementera, la reacción de ellos es, en general, es levantisca, o sea, es a defender su tierra y a atacar al que... Y eso es una característica, y esto es bien interesante, común a todos los pueblos campesinos de la tierra. Es muy difícil encontrar una situación. Por eso ellos, cuando les amenazan su pequeña parcela, ellos insurreccionan. Es relativamente rápido el proceso mediante el cual se organizan, se insurreccionan. ¿Por qué? Porque es su único medio de vida. Su pequeña parcela, su casa, o su casa y su... No hablo de tierras enormes, sino hablo de una pequeña parcela, donde está su casa y cementera. Ellos pueden aceptar que el señor feudal se apropie de toda la tierra, pueden aceptar que el latifundista se apropie de valles enteros, todo eso lo puede, pero lo único que ellos piden a cambio es su pequeña parcela, su lugar de vivienda y su lugar de cementera, ¿no? Para tener sus gallinas, sus maticas, etcétera. Es lo único que piden. De resto son bastante pasivos frente a los terratenientes o a los señores feudales antiguamente, ¿no? No les interesa mucho, ¿no? Pero sí valoran y aprecian y defienden con valentía el pedacito de tierra que tienen. ¿Bien? ¿Claro? Entonces, las insurrecciones que hemos visto a lo largo, campesinas, el libro de Víctor Alba en eso es revelador, nos cuentan un poco cómo fue que se desarrolló eso. Mire, una cosa importante que la gente olvida es que Suiza es producto de levantamientos campesinos del siglo XV. Suiza. O sea, en la historia rápida que les puedo contar, cuando los campesinos ven que están amenazando sus intereses porque les empiezan a cobrar más impuestos, sobre todo por impuestos, una carga elevada de impuestos, entre otros factores. Bueno, ahí tiene que ver mucho la iglesia protestante también, que levantaba los ánimos de los campesinos contra las monarquías, etcétera, de su momento, pero cuando ellos hacen una gran insurrección contra Carlos el Temerario, si no estoy mal, esa insurrección termina en realidad en un empoderamiento de campesinos, así tengo que decirlo, campesinos medios y campesinos ricos, ¿no? Campesinos medios y campesinos acomodados. Termina favoreciéndolos y empoderándolos. Y una nobleza pobre que tenía también tierra, también se empodera. Pero en parte esa larga tradición de ese país que tiene que ver con una especie de capitalismo democrático, todos tienen más o menos lo mismo, todos suben el nivel de vida en promedio, no hay esos rezagos como acá, los derechos están expandidos, la democracia funciona pues desde esa época, los procesos asamblearios se están dando incluso desde la Edad Media en esa zona de Suiza. O sea, había asambleas donde la gente decidía. Tiene que ver mucho el factor geográfico, porque recuerden que los pueblitos o las aldeas estaban separadas por montañas, ¿no? Entonces la gente tenía que organizarse y tomar decisiones en colectivo, trabajar unidas, porque los inviernos, etcétera, eran muy duros y porque estaban aislados. El pueblo de otro estaba muy aislado, ¿no? Bueno, el caso es que todo esto suma y al final lo que ustedes ven es que Suiza es una particularidad. Y estas capas medias que les comento, rurales, se empoderan y expulsan a las monarquías. Bueno, y al final lo que hay es que el poder real se organiza, es básicamente en las clases medias, ¿no? O principalmente se van organizando alrededor de las clases medias, el poder de decisión, ¿no? Los poderes de decisión. Obviamente con una presencia simbólica de aristócratas o de nobles que siempre estuvieron ahí dando vuelta, ¿no? Revoloteando, pero lo que sí uno puede notar es que los campesinos hicieron esa insurrección
y generaron unas condiciones básicas para que las clases medias aumentaran en esa sociedad y se empoderaran, ¿no? Clases medias urbanas y clases medias rurales, repito, en Suiza. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan, porque lo que hoy vive Suiza, los $95.000 año de per cápita, de PIB per cápita, Colombia tiene $7.000 por persona al año, ellos van en 95.000, no es una casualidad tampoco, ¿no? Bien, la cultura campesina, ojo aquí, campesina, genera cohesión social, pertenencia, ¿no? Unas relaciones muy especiales, no se da con las máquinas, no se da con la infraestructura, etcétera, se da con todo, por ejemplo, los animales no humanos. Los animales no humanos generan unas relaciones de dependencia que son complejos y que no se pueden entender desde acá fácilmente, ¿no? El campesinado retorna a la finca en medio de estas condiciones porque también tiene relaciones de apego con sus animales, sus gallinas, sus cerdos, etcétera. No solamente son fuente monetaria, fuente de ingresos o de alimento, sino que desarrollan relaciones de apego, ¿no? Y tienen relaciones emocionales fuertes con ellos, ¿no? Eso también se suele olvidar, ¿no? También, obviamente, las fiestas, los matrimonios, los bautismos, el valor intrínseco de los paisajes naturales, allí incluimos a los animales, los compadrazgos, todo eso los va atando mucho al campo, los va generando relaciones de socialidad muy fuertes. Ese hecho de que exista esa cultura, obviamente también se le agrega la explicación de por qué persisten ellos en el campo, ¿no? Bien. Bueno, ahora, con los seres vivos no humanos hay dos maneras, dos sentidos en la relación, el productivo y el psicológico. El productivo, las ganaderías, ojo, y los cultivos deben ser cuidados con esmero y no pueden ser abandonados a costa de pasar hambrunas, obviamente, el lado productivo. El lado psicológico, o psicoambiental, o psicogeográfico, eso tiene muchos nombres, pero todos se parecen al final. Los animales silvestres, los animales domesticados y otras entidades vivas son tratadas con empatía y genera un apego emocional difícil de ignorar. Esto se llama en psicología topofilia y biofilia, ¿no? Se llama así, no zoofilia, ¿no? Es biofilia, es distinto. Que es el apego por los animales, biofilia. Claro, hay también biofobia, pero yo le llamo agrofobia, que es la fobia a las arañas, a los alacranes, a los bichos que se meten a la casa de las fincas, o incluso si usted se los encuentra por el camino, las fobias hacia esos animales también existen. Entonces, hay animales sobre los cuales uno desarrolla biofilia, como las aves, sobre todo las aves, los perritos, ¿no? Los gaticos, ¿no? Son animales sobre los cuales uno desarrolla relaciones biofílicas, no zoofílicas. La topofilia tiene que ver con querer, amar o apreciar el lugar. Por favor, acá. El lugar. Apreciar, querer o amar el lugar. Y la topofilia es un impulso de apego muy persistente, muy fuerte. Es absolutamente persistente en nosotros. Voy a poner un ejemplo. José casi siempre se ubica más o menos en ese mismo lugar. ¿Okay? Y si ustedes recuerdan, varios compañeros se ubican más o menos en el mismo lugar. Eso se llama topofilia. ¿Ven? Y el sentido de apropiación y de defensa del espacio es demasiado persistente. Por ejemplo, cuando uno está en la habitación de uno y uno nota que un agente externo, ¿no? Una persona llega y lo invade, uno se molesta, ¿no? Eso es topofilia. Ese sentido de pertenencia y de defensa de un lugar es muy fuerte, es potentísimo. Bien, bueno, hay más elementos, pero aquí no nos queda tiempo de desarrollarlos. Sencillamente estos son, ya les recomendé mucha literatura, no les voy a mencionar más porque... Y dejamos aquí y seguimos con el taller, gracias.